Soy Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, y es para mí un verdadero honor, un gran placer darles la bienvenida al inicio de este ciclo de conferencias Inspirar para Transformar, que estamos realizando para celebrar los 80 años de construir legados que trascienden en el Tecnológico de Monterrey. Queremos agradecerles a todas y a todos su presencia, a nuestros invitados especiales y de manera muy especial a quienes nos siguen a través de LiveTech y de las redes sociales de la Cátedra Alfonso Reyes. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes saben que son el pilar de la historia y también que gracias a su entusiasmo, entrega, paciencia, sabiduría, es que podemos transformar la vida de miles de estudiantes y sus familias y celebrar hoy con mucho orgullo 80 años, los primeros 80 años de transformar vidas. Adelante con el video. En el Tecnológico de Monterrey celebramos 80 años de impulsar la excelencia académica a través de la construcción de legados que trascienden. A lo largo de este 2023 ofreceremos el ciclo de charlas y conferencias Inspirar para Transformar, con la participación de reconocidos líderes nacionales e internacionales. El orgullo de lo materializado en estas primeras 8 décadas nos motiva, nos impulsa y nos compromete a continuar generando iniciativas inspiradoras para que, como sociedad, retomemos nuestra esencia y nos unamos para lograr un futuro más humano, innovador y enfocado en el bienestar de nuestra comunidad. Sé parte de este legado y de este ciclo de conferencias por nuestra celebración. Y qué mejor que iniciar este ciclo de conferencias con una conversación con una de las voces más relevantes para comprender la historia de nuestro país y sobre todo la historia de las ideas de nuestro país. Enrique Krause, hablándonos de su entrañable biografía intelectual Espinosa en el Parque México. Como ustedes saben, la Cátedra Alfonso Reyes es un espacio de reflexión con las voces más relevantes del pensamiento humanista contemporáneo. Representa una plataforma abierta, diversa y plural para dotar a nuestra comunidad académica de herramientas que permitan comprender los desafíos del presente, pero también para mirar crítica y acuciosamente el pasado y a partir de ahí poder imaginar la construcción del futuro. Esta cátedra rinde tributo al espíritu humanista y hospitalario del regiomontano universal Alfonso Reyes, figura central del pensamiento hispanoamericano del siglo XX, y del cual podemos tender una línea al presente en ese mismo sentido de ese espíritu humanista hasta nuestro invitado de hoy, Enrique Krause. Para compartir este espacio les comento que vamos a tener un código que va a estar visible en pantalla y que les va a llevar a una plataforma donde vamos a estar recibiendo las preguntas que se deriven de esta conversación. Y les vamos a pedir que por favor cuando hagan su pregunta nos digan de qué carrera y de qué ciudad están formulando esta pregunta. Para conversar con Enrique, pues tenemos a un invitado muy especial, Paco Calderón. Paco Calderón es periodista, originario de la Ciudad de México, seguramente también ha paseado por el Parque México, Paco. En la Ciudad de México estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Inició su carrera como caricaturista en 1977 en El Heraldo de México, para posteriormente, en 1983, ingresar al periódico El Norte, diario que acompañaría en la fundación del Grupo Reforma, principal editorial periodística de México. Fue colaborador fundador del diario Reforma en 1993 y lo fue también en 1998 del diario Mural en Guadalajara, periódico al que bautizó con tal nombre.
Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones. También ha ganado el Premio José Pagés Yergo y el Premio Internacional Catrina del Humorismo. En 2014 se le reconocería con el Premio María Murs Cabot, el más prestigioso del gremio en todo el continente americano. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros. Y para dar inicio a este diálogo, nos enorgullece presentar a Enrique Krause, quien además de ser uno de los historiadores más reconocidos de nuestro país, es un gran lector y es un gran conversador. De hecho, toda su biografía intelectual se cimenta en la lectura y en la conversación. Es también un gran lector de Alfonso Reyes. Ya en el primer capítulo de su entrañable biografía literaria, en ese en el que nos habla de la llegada de sus abuelos a la Ciudad de México, también nos dice en algún momento que comprendió la nostalgia de Alfonso Reyes al recordar la piedra rojinegra de Tezontle en los edificios coloniales de la Ciudad de México. El espíritu humanista y siempre inquieto de Reyes late en estas páginas, acompañado del espíritu crítico, valiente y heterodoxo de Spinoza y de innumerables pensadores que, como Octavio Paz y Gabriel Said, configuran el bagaje intelectual y civilizatorio del que hoy estamos hechos. Es un gran placer y un gran honor recibir a Enrique Krause. Enrique Krause, historiador, ensayista, editor e intelectual mexicano, nacido el 16 de septiembre de 1947 en la Ciudad de México. Ha escrito obras biográficas, históricas y ensayos, reunidas en más de 20 volúmenes, y ha recibido importantes reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, por sus obras. Fundó la editorial Clio, la cual ha publicado cerca de 250 volúmenes sobre historia, arte, cultura, espectáculos, gastronomía, patrimonio, empresa y biografía, además de haber colaborado con escritores como Octavio Paz. Ahora Enrique Krause nos presentará su nuevo libro, Spinoza en el Parque México, en donde nos comparte su memoria personal e intelectual desde un lado más íntimo y revelador, junto con Francisco Paco Calderón. Recibamos con un gran aplauso al reconocido historiador, Enrique Krause. Bueno, ante todo agradecer de todo corazón al TEC, de Monterrey, que considero mi casa, no solamente porque siempre han sido tan generosos conmigo, con nosotros, sino porque me ligan lazos de amistad, prácticamente familiares, con tantos amigos, lazos que ya llevan generaciones. Y me siento siempre, desde los principios de los 80, cuando visité por primera vez Monterrey, en casa. Y me siento también muy afortunado de tener a Paco Calderón, a quien admiro, y que es una bocanada de esperanza, de inteligencia crítica, de luz, cada domingo. Ilumina, es el sol de los domingos para tantos mexicanos, y es un sol que no se pone. Gracias, Paco. Ay, mi querido Enrique, ¿yo qué te puedo decir? Esta va a ser la entrevista más espinosa que he hecho en mi vida. He de decirte que me siento como el sacristán de pueblo que le toca entrevistar a San Pablo. Yo quisiera preguntar, bueno, Spinoza en el Parque México. En pocas palabras, para quien no esté familiarizado con la Ciudad de México, descríbeles el Parque México. Vi que había un precioso documental aquí, un video corto sobre el Parque México, pero me gustaría oírlo de tus palabras. El video aparece en mi cuenta de Twitter, ¿no? Lo hizo Planeta, casa editorial que está presente aquí también y que agradezco mucho.
como su presencia. Bueno, el Parque México, como tal, se fundó hace casi 100 años, en 1927, en el corazón de lo que era el hipódromo de la Condesa. Ahí se reunían las familias porfirianas a esa costumbre, y lo que quedó después de la Revolución fue algunos monumentos que en los años 20 se transformaron en el Parque México. Y muy poco tiempo después, familias libanesas, españolas, judías, se cambiaron del centro de México, del centro histórico donde vivían, a la colonia Condesa. Y la costumbre dominguera y de fin de semana era ir al Parque México. Y ahí, en el Parque México, nos reuníamos en la familia, mis abuelos, mis 4 abuelos, 2 bisabuelos que conocí, tuve la enorme fortuna de conocer, mis padres, primos, tíos, como tantas otras familias, a pasar el sábado a veces y el domingo. Y yo nací muy cerca de ahí, en la colonia Hipódromo, y ahí vivían mis abuelos y bisabuelos. Y por eso, y las primeras conversaciones intelectuales de mi vida ocurrieron en ese parque, y ocurrieron con mi abuelo Saúl Krause, mi abuelo paterno, que era un sastre y que le gustaban los libros y le gustaba la filosofía, y era un admirador del filósofo judío holandés, judío español, Baruch Spinoza, que vivió en el siglo XVII. Y él me predicaba la virtud principal de Spinoza, casi un santo de la humanidad, que lo que creía es en la tolerancia, en la libertad, en la razón. Digamos que me eduqué con mi abuelo en las veredas del Parque México, en el Evangelio humanista de Baruch Spinoza. Llama mucho la atención. ¿Tus abuelos todos eran de Białystok o no, todos mis abuelos y bisabuelos, yo conocía solo a mis bisabuelos maternos, pero qué gran suerte, ¿no? Y todos venían de Polonia propiamente, ¿no? Unos eran de la ciudad de Białystok, que era una ciudad industrial en el este de Polonia, y otros, los Krause, de un pueblito llamado Biszków, cerca de Varsovia, ¿no? Algunos pudieron salir. Ellos salieron a principios de los 30. Mi papá siempre decía, llegué a México el 8 de febrero de 1931. Y ya veía venir a Hitler. Mi abuelo veía venir ya lo que vieron. Dejaron allí al bisabuelo, hermanos, hermanitas, gente, niños, primos, tíos de los dos lados, y los que se quedaron ahí, en su gran mayoría, salvo excepciones, pues murieron en Auschwitz o en Treblinka, sí. Es que lo que yo te iba a preguntar es eso, ¿no? ¿Qué hace que una persona que vive en Białystok de repente salga a su país y piense, México es como si yo tuviera que salir de México y piense, pues me voy a ir a Ceilán? Es completamente raro, no es el idioma, no es... Tú no tienes una idea del entusiasmo y el amor que tenía mi abuelo, en realidad todos en la familia, por México. Mi abuelo Saúl llegó a México, me contaba que en el momento en que bajó, él venía a México para ver si podía irse a Canadá o a Estados Unidos, y bajó en Veracruz, y alguien le dijo, señor, lo saludó con cortesía. México era un país muy cortés entonces, y le llevó las maletas al ferrocarril, y dijo, y vio el cielo, y llegó a la Ciudad de México, y empezó a respirar con libertad, a caminar con libertad, a pensar con libertad, a expresarse con libertad. Y dijo, de aquí no me muevo nunca. Y quiero decirles que creo que salvo una semana que fue a Montreal a ver a un hermano, nunca se fue de México. Nadie, y de hecho todos se enamoraron de México, ya sea por la libertad, por los distintos aspectos de la libertad,
como también por la gente, por la espiritualidad, por las frutas, por el paisaje, Y los hijos aprendieron español muy pronto. Y los hijos les enseñaron el mal español que hablaban a los abuelos. Esa es una de las, y te lo dije, esa es una de las partes más conmovedoras de tu libro, esos primeros recuerdos. Hay una frase que a mí me marcó, que dice tu abuelo: nadie me veía con odio, algo que él ha de haber experimentado en Europa. Y otra de las partes que a mí me dieron risa y me conmovieron profundamente es en una cena de Pesach, que le dicen al niño León, tu hijo, a ver, cuéntanos la historia del Éxodo, y dice: entonces Dios le dijo a Moisés, sal de Egipto, saca todo tu pueblo y encontrarás un lago, un águila que muerde una serpiente, y dices... Y así es, porque para nosotros es la tierra prometida. Para los mexicanos, el común de los mexicanos, como que pensamos en México más bien como que la tierra que se añora, sobre todo si estamos lejos, ¿no? Qué lejos estoy del cielo donde he nacido. Pero la tierra prometida es algo muy bonito, es algo que los mexicanos luego no vemos. México como tierra de libertades, y esperemos que así lo conservemos. Sí. Fíjate que mi abuelo me decía, y lo digo en el libro, ¿no? En ese primer capítulo que se llama Raíces, yo quería la libertad. No hablaba muy bien español, ¿no? Pero decía, yo quería la libertad, aunque comiera 2 veces al día. Pero yo lo que quería es ser libre. Y en México nadie salió a respirar libertad de todo tipo. Entonces, naturalmente, él admiraba a aquel filósofo que tuvo la valentía de separarse de la ortodoxia propiamente judía, sin irse a ninguna otra ortodoxia, y pensar que lo que nos caracteriza como hombres es la libertad de pensar. Cada quien que la utilice y que piense como quiera, pero nadie me puede obligar a pensar o a creer de otra manera. Así que con ese hombre que amaba la libertad, me eduqué. Y a México, con respecto a México, lo he dicho mucho, pero esto lo comparten todos los inmigrantes. Conocí a través de mi padre a muchos empresarios asturianos, lo he comentado con mi amigo José Antonio Fernández, que apoyaron y adoptaron a mi papá, estos asturianos, ¿no? Y claro, todos tenían un amor similar por México, ¿no? Y los libaneses también, y los italianos y los polacos. Porque México, decía mi maestro Daniel Cosío Villegas, un país con muchos problemas, pero siempre fue puerto de abrigo para el perseguido de otras tierras. Y ojalá puerto de libertad. Oye, entrando a Spinoza, es decir, primero que nada, yo creo que es el libro más denso que has escrito, es seguir toda tu biografía intelectual. A mí me parece fascinante, como que te agorzamos un poquito que decir, caray, cuántos autores no he leído, que esto sí. Por cierto, he de decirte, este señor José María Lasalle, qué extraordinario charlista, ¿eh? Sí. No, qué bárbaro, qué manera de mantener y de entrarle a una conversación contigo, como para dar un libro de 700 páginas. No esperes una entrevista así conmigo. Pero lo que yo te iba a decir de Spinoza, un filósofo racionalista del siglo XVII, holandés de origen sefardí, curiosamente deísta, pero que él rompe con el judaísmo, porque él no cree en el Dios de las Escrituras, sino en una especie de Dios natural, y por lo mismo, bueno, la comunidad judía de Ámsterdam lo rechaza, bueno, de Holanda. Lo excomulga. Existe excomunión en el judaísmo. Hay rechazo, ¿no? No, es una excomunión propiamente. Es una excomunión propiamente. Por supuesto, el cristianismo no lo acepta porque, judío, lo que tú quieras. Y entonces él queda solo, él y su libertad. Yo te pregunto, este Dios de Spinoza,
no es un Dios que se preocupe por ti, pero ¿es un Dios inteligente, es un Dios consciente o es simplemente la naturaleza o la fuerza como la guerra de las galaxias? Es la parte más difícil de Spinoza, ¿verdad? Y con mi abuelo yo en mis lecturas me ha interesado más el Spinoza del pensador político y moral, Sí. el Spinoza de la libertad, pero brevemente te digo, Spinoza piensa que Dios es la naturaleza, él no es un ateo. Cuando le decían que era ateo, él que era tan sereno se molestaba. La naturaleza, dice él, es infinita, inabarcable, imposible de comprender a plenitud, pero podemos intentar comprenderla. ¿No es ese finalmente lo que es la vocación de los científicos, de un científico? Estamos hablando del siglo XVII. Sí. Este hombre vivía de pulir lentes, estaba descubriendo la óptica. Es el nacimiento de la ciencia, es el siglo de Newton, es el siglo, no, acaba de pasar Galileo, es el siglo, el hombre está descubriendo la ciencia. Entonces él piensa, la naturaleza inabarcable, esa que vemos en las noches estrelladas, eso es Dios. Y nosotros tenemos que procurar comprender la naturaleza. Y en el hecho de comprender y de razonar, esa naturaleza y también la naturaleza de las pasiones humanas, nos volvemos libres. Entonces, bueno, si nosotros, él estudió el odio y el amor y el resentimiento y la ambición, todo esto como fenómenos naturales. Y entonces al entender a una persona, finalmente el psicoanálisis es eso, trata de entender por qué odia tanto, se me ocurre ahorita, por qué odia tanto X persona. Bueno, tenemos que tratar de entender por qué. Entonces, claro que esto fue un anatema para su tiempo, ¿no? Pero muchos científicos de los siglos posteriores hasta ahora piensan que ahí había una comprensión científica muy importante. Te quiero decir, y lo digo en mi libro, que a mí es la parte, digamos, me aterra pensar en la inexistencia de Dios, a mí, en lo personal. Yo Eres un deísta, no necesariamente. No, yo en las noches rezo brevemente como me enseñó mi abuela, y porque quiero creer, ¿no? Pero el de Spinoza que yo admiro no tiene por qué ser el de Spinoza metafísico. Si él piensa que él demostró que el Dios personal no existe, mira, no lo demostró. No demostró que no existe el Dios personal, no demostró. Pero La Ética es un libro, y todos sus libros son de una grandeza de espíritu, de un humanismo, que para mí son los verdaderos fundadores del pensamiento liberal. Eso sí es ser liberal. En eso creo, porque es solidario, porque es tolerante, porque tiene la capacidad de la empatía y de la comprensión. Hay una idea que recorre tu libro, el judío no judío. Sí. Me llamó la atención que rezaras la Shema, no es nada fuera de lo común, pero sí es pues no sé, le dedicas todo un libro, y de hecho dices que es el libro que nunca escribiste, y vaya que si lo escribes es un capítulo apasionante sobre la heterodoxia judía. ¿Tú te ves en ese espejo? Sí, creo que sí. Sí. Lo primero que me preguntó Lasalle me hizo una serie de entrevistas, y yo lo que ocurre es que aproveché esas entrevistas para reescribirlas, ¿no? Reescribir muchas preguntas, etcétera, y él me mandaba otras, así que es un libro bastante escrito, vamos a decir, ¿no? Pero no cometo ninguna infidencia en lo que estoy diciendo. Lo primero que me dijo Lasalle es: yo siempre te he visto como un heterodoxo. Lo primero que me dijo. Ay, caray. Me impresionó que me dijera eso. Me gustó mucho. Y le dije, fíjate que yo cuando tenía 30 años quise escribir un libro que nunca escribí, sobre la tradición heterodoxa judía, que es esos pensadores judíos, o esos personajes judíos desde la antigüedad hasta nuestro tiempo, que son judíos porque así nacieron, vienen de ese pueblo, pero no participan en la
ortodoxia, pero no participan en ninguna ortodoxia. Spinoza era muy respetuoso del cristianismo, no se diga yo, no, respetuosísimo, ¿no? Respetuoso, y entonces en ese se colocaba en un margen en donde quedaba solo, como en los márgenes. Yo a veces me he sentido así, y es un lugar solitario, pero también es un buen lugar para ver el mundo. Y quiero decir una cosa, esta figura del judío heterodoxo es tan interesante. Hablabas de San Pablo. Bueno, a ver, San Pablo fue judío. Era judío. Era judío, bien se judío. decía judío, y al mismo tiempo creó algo gigantesco, ¿no? Él fue, digamos, básicamente, ¿no?, el hombre de la visión y de la fundación del cristianismo, nada menos, ¿no? Bueno, pues también lo veo yo en el libro, lo toco como un judío no judío. No, y bueno, decirte, los que no somos judíos no conocemos a los grandes pensadores judíos ortodoxos. Los grandes pensadores judíos que conocemos, todos son heterodoxos, ¿no? Marx. Desde Flavio Josefo hasta Marx, hasta Freud, todos Sí, ellos. sí, no son personas que se quedan adentro de la ortodoxia, se salen y no se incorporan a ningún lado. Ese lugar de los márgenes es un margen y es un lugar de libertad. Y tengo la impresión que es un lugar que a ti te gusta. Recuerdo un libro tuyo, los textos heréticos. Ya el solo hecho que te pongas herético, me recuerda hasta la portada que te ponías con una coroza. Bueno, ponías ahí no era sobre religión, evidentemente, era sobre la otra idea que permea tu libro, que es la idea del socialismo. Para todos estos mensos que le andan comprando al presidente la idea de que tú eres el intelectual de la derecha, hombre, tú tienes un bagaje socialista infinitamente mayor del que pueda tener este señor, que no llega de ser un priista rancio. Fuiste educado en el socialismo, y creyente en el socialismo, y siento ahorita que hablábamos de San Pablo que has tenido una especie de caminos de Damasco en cuanto a la idea de la izquierda y el socialismo. Es muy importante. Bueno, mi abuelo era un socialista, pero desencantado porque había creído en la Revolución Rusa, había participado en las manifestaciones de los primeros años anteriores a la Revolución Rusa, pero Stalin lo decepcionó, igual que a Octavio Paz lo decepcionó, igual que a Daniel Cosío Villegas lo decepcionó. Yo les quiero decir que yo era un muchacho en el Consejo Universitario, en el movimiento de 68, bueno, de una izquierda moderada, pero sobre todo que creía en la libertad. Entonces, cuando escuché que Fidel Castro apoyaba a la invasión de Checoslovaquia de los rusos, dije, mi raya, nunca tuve mayor simpatía por Fidel Castro, ni siquiera por el Che Guevara. Yo creía en un socialismo con libertad. Creo que todavía tengo una pequeña flama de que se puede crear una fraternidad social, un principio, que hay algo, un embrión bueno en el socialismo con libertad. Ahora me leí a los clásicos, me leí como está en el libro, ¿no? Y llegué a la conclusión de que América Latina necesitaba revisar muy a fondo su lealtad con Cuba, su lealtad con la Revolución Soviética, con la Revolución China, pero sobre todo con Cuba. Y cuando Octavio Paz y yo y Gabriel Said nos enfrentamos a esos intelectuales de mi propia generación, en los años 70 estábamos absolutamente solos. Sí, me acuerdo que Gregorio Seltzer te puso como... Se armó toda una bronca allí. Yo creo que fue tu primera gran bronca. He tenido como unas 45 broncas, y contando, ¿verdad? Porque no tiene para cuándo tener... Me acuerdo también de una que tuviste famosísima, que hiciste toda una disección de la obra de Carlos Fuentes. Él que era un pavo real se puso furioso. Sí. Se te fueron encima todos, pero recuerdo un comentario de Vargas Llosa que decía: yo ya quisiera que mis críticos
le hubieran metido tanto ahínco a estudiar mi obra como Krause a Carlos Fuentes. Yo creo que Carlos Fuentes nunca entendió eso. Lo estaba criticando un fan, ¿no? Le estaba criticando Perico de los Palotes que se te aventaban a ti Mira, como chancla. La historia de esos 40 años de los 80 hasta acá será materia, espero, de otro libro en primera persona. Esta es la historia de mi formación. Es la historia de cómo me hice historiador, de cómo soy ingeniero industrial y cómo siempre tenía con mi papá unas fábricas y siempre viví de esas fábricas hasta que creé una empresa cultural. De cómo estudié historia con José Villegas en el Colegio de México, de cómo fui, coeditor, digamos, ¿no? Secretario de redacción con Octavio Paz en la revista Vuelta. Pero quiero explicar que en los años 70 nosotros estábamos primeramente en contra del PRI. Yo desde el 68 simplemente dije, esto no. Luego estábamos en contra de las dictaduras militares de América del Sur. Yo hice un viaje, lo cuento en el libro, a Argentina y Chile para cubrir esos regímenes dictadores militares, y debido a ese reportaje se prohibió la revista en Chile y Argentina. Qué orgullo sentí. Pero al mismo tiempo estábamos en contra de la dictadura cubana y le llamábamos por su nombre, un país en donde no hay ninguna libertad. Así es. Y luego estábamos en contra de las guerrillas que querían convertir a El Salvador, a Nicaragua, en otra Cuba. Pero Gabriel Said y Octavio Paz, que fueron los que llevaron primero y yo era un joven que los acompañaba, estaban absolutamente solos. Muchas personas que en nuestro tiempo ya son liberales y demócratas, amigos nuestros ahora y entonces separados de nosotros, a Said le dijeron agente de Reagan, agente de la CIA. Quemaron la efigie de Octavio Paz enfrente de su casa. No. El sabio Octavio le decían. Estábamos absolutamente solos. Y en los órganos, revistas o periódicos de la izquierda, en las universidades, no en el TEC de Monterrey, no en Monterrey, en las universidades, en la UNAM, el canon era el marxismo y nosotros éramos el demonio. Pero nosotros lo que pedíamos era esto: democracia. Democracia para Nicaragua, democracia para El Salvador, democracia para Argentina. Ahí donde hubiera dictadores de derecha o izquierda no nos importaba, queríamos la democracia. Muy bien, ¿dónde está Nicaragua ahora? Con un tiranuelo. Que fue el jefe de los sandinistas. Sí, claro. Entonces, mi querella con Carlos Fuentes, en realidad, además de ciertos aspectos literarios de su obra, era que él en esa época lo premiaron como el 9º comandante. Como no está vivo Carlos Fuentes, no me gusta tocar el tema. Simplemente decir que él, Carlos, tenía, como muchos de su generación y la mía, una enorme admiración por la Revolución Cubana y después, aunque se deslindó, por los sandinistas. Octavio Paz se atrevió a decir: quiero la democracia para Nicaragua. Gabriel Said: quiero la democracia para El Salvador. En las universidades, en la izquierda, se nos trató como reaccionarios conservadores. Pues ahora te tratan así desde las mañaneras, pero... Porque quien me trata así en las mañaneras, no recuerdo ahora su nombre, está malito. Lo que leía eran esas polémicas. Y lo que leía era, bueno, esa era la verdad en las universidades. Roger Bartra, por ejemplo. Roger Bartra es un hombre magnífico, un gran intelectual marxista que se volvió socialdemócrata. Un hombre de 80 años ya, un poco mayor que yo. Roger, en esa época, de manera elegante, pero criticaba mucho a Octavio Paz y a Gabriel y a mí. Y luego todos volvimos a ser amigos. ¿Qué nos unió? La libertad y la democracia cuando está amenazada.
Porque la libertad es como el aire, Paco. ¿Qué te tengo que decir a ti, que cada domingo nos ilustras de una manera creativa y luminosa? Nadie piensa en la libertad hasta que se pierde. Bueno, yo también pienso, has de haber sido una rara avis porque tú eras socialista y a la vez eras empresario. De hecho, tienes una frase que yo creo que si tus críticos reparan en ella te van a poner más leña verde, pero que es muy cierta. Me encanta eso, ¿eh? Exacto, que es... Hablando de tu padre, que tenía problemas económicos con sus empresas, que vender es un acto de humildad. Yo creo que en la vida, de una u otra forma, todos vendemos algo. Si te vuelves un abyecto, vendes tu dignidad y tu honor, pero todos tenemos que vender algo. Y dice, vender es un acto de humildad y es probablemente, pues, una prueba de personalidad el tener que llegar, decir y convencer a otro, oye, cómprame lo mío, ¿no? El poder ver eso, hablas tú de la muerte de un viajante, Death of a Salesman. También hay una película terrible, no sé si la has visto, Glengarry, Glen Rose, de vendedores que dejan la vida por lograr una... Qué bueno que recuerdas todo eso. Sí, no, pero es absolutamente cierto. Ellos no se dan cuenta que ellos venden su honra por no saber vender su trabajo. Fíjate que para mí ser empresario pues es probablemente la experiencia más importante de mi vida. Ya sé que aquí hablo mucho de mis libros, los libros míos o de mis maestros y de los libros que leí, pero de chico iba yo a la fábrica de mi padre, tengo un mural todavía, me enseñó a trabajar desde barrer en esa imprenta. Y luego fui ingeniero industrial, me recibí y siempre trabajé en esas que tenían unos problemones tremendos, porque mi papá era un gran vendedor, pero mal administrador. Bueno, yo tuve que lidiar muchos años con esas fábricas y sacarlas adelante. Vender, y tuve que salí a vender. ¿Vender qué? Cajitas de perfumes y botellitas. Y vender es un acto de humildad de verdad. Y es muy difícil. Es muy difícil porque siempre no tienes seguridad. Tienes que aguantar el golpe al hígado. El rechazo. Es lo más duro que hay en esta vida. Un día me dijo, es muy difícil vender el golpe al hígado del yo. En esa aventura de empresario para mí Gabriel fue muy importante, porque es otro empresario, ingeniero intelectual, y me ayudaba y me orientaba. Y yo me tardé muchos años en salir adelante con mi padre de esos problemas, pero me enseñó mucho de carácter. Claro. Para cuando venían los tiempos duros. Y los tiempos duros siempre han estado allí y hay que enfrentarlos con dignidad y con fuerza, cualquiera que sea la mentira, la injuria, la calumnia. Vender. Tengo mucho respeto yo por los vendedores, por los que salen con su portafolio a decir, no sé cómo me vaya a ir, pero dependo de esto y mi familia depende de esto. Claro, claro. Háblanos un poco de tus maestros. Yo más o menos identifico a Luis González y González, a Daniel Cosío Villegas, y maestros de la vida que no necesariamente... Octavio Paz y el mismo Gabriel Said en todo ello. ¿Quién más considerarías tú así tu maestro y qué nos podías platicar de ellos? Rápidamente, a Daniel Cosío Villegas me impresionó de joven, qué valiente era para criticar a Díaz Ordaz y Echeverría. Y yo lo iba a visitar a su casa porque me aconsejó escribir la historia de los 7 sabios, entre los que estaba Manuel Gómez Morín. Y me presentó a Gómez Morín. Entonces yo fui el biógrafo de Gómez Morín. Y yo conocí a Gómez Morín, es otro puedo considerar de mis maestros. Yo creo que yo aprendí la libertad política, la historia de la libertad política en México de Cosío Villegas y la historia de la democracia de Manuel Gómez Morín, ¿no? Entonces, qué privilegios, ¿no? Y la integridad intelectual de Octavio Paz, porque... Y Octavio. A mí me da la impresión, tú eres un socialdemócrata que hizo el periplo a llegar a ser liberal, y Octavio era un socialista convencido a llegar a ser socialdemócrata, pero se requiere mucha honestidad. Mucha honestidad. Estaba yo equivocado y he sido cómplice
por ignorancia de crímenes. Él se dio cuenta de que había apoyado a la Unión Soviética demasiadas décadas y eso lo torturaba, ¿no? Y por eso era tan combativo. Lo que quería decirle a la izquierda es, por favor, escuchen lo que pasó en la Unión Soviética. Estamos hablando de millones y millones de muertos soviéticos. ¿Qué pasó en el Gulag? Lean a Solzhenitsyn. No quiero repetir el nombre de los jóvenes y de las personas intelectuales, muchos de ellos amigos míos, ¿no? Que no le hicieron caso, que se separaron de él, que polemizaron con él, nos dejaron solos, a Octavio, a Gabriel y a mí. Yo que podía hacer nada más ahí para acompañarlos, ¿verdad? Pero Gabriel y Octavio solos frente a esto, ¿no? Fue muy valiente. Octavio le importaba la verdad. No solamente fue el mayor escritor, ¿no? Sino que le importaba la verdad. Y Gabriel Said, ¿qué te puedo decir? Venturosamente está entre nosotros, está activo y yo creo que es el intelectual más importante de los últimos 50 años en México, así lo creo, siempre lo he creído. Es un hijo pródigo, es un hijo de Monterrey, es un hijo del TEC de Monterrey. Qué bueno que se piensa reconocerlo. Cualquier reconocimiento es poco para la figura de ese hombre que debió haber ganado, por cierto, el Premio Nobel de Economía y el Premio Cervantes, etc. Y si no lo ha ganado es porque no mueve un dedo, ¿no? Yo me he irritado con él por eso. Oye, Gabriel, haz lo que quieras, yo no muevo nada. Y yo agregaría, es la persona más difícil de caricaturizar porque el Norte sacó un suplemento sobre él y me dicen, haz la portada. Digo, no tengo una foto de este hombre, no conozco ni siquiera cómo es. Ustedes pueden googlear Gabriel Said. Les anticipo, el hombre que aparece en Google no es Said. Oye, hay un personaje que también recorre ese libro como si fuera un fantasma. Por un lado es la biografía que te falta hacer, que quieres hacer y que dices no voy a poder hacerla. Y por otro lado es el héroe que se te cayó y ese es José Vasconcelos. ¿Qué otro personaje, qué otro héroe se te ha caído? Mira, se me cayó José Vasconcelos parcialmente. Es familiar tuyo. Es mi tío. Y yo quiero decirte Él era José Vasconcelos Calderón. Querido Paco, no se me ha caído Vasconcelos porque Spinoza entendí. A pesar de que fue un antisemita en sus años 40, etcétera, y me dolió darme cuenta hasta qué grado. Pero me gana el amor, me gana la admiración, me gana el reconocimiento de todo lo que hizo por México, de la educación, de la cultura. Si Dios me da vida, el de Spinoza o el de la Biblia, escribiré ese libro sobre Vasconcelos. Se vale que se te caiga del pedestal, a mí también se me ha caído y se me han caído otros. Sí, pero no, yo creo que yo sé admirar. Yo creo que es importante admirar y reconocer. Además, no hay nadie perfecto, ¿no? Pero hay que reconocer. Y ahora yo he admirado, pero no he sido, he admirado, pero no con embelezo, ¿no? Siempre he tenido una cosa crítica, y Cosío Villegas decía, yo tenía una N de no aquí en la cabeza, en la frente. Yo también tengo un poco eso, ¿no? Me he metido en unos líos por escribir cosas Yo creo que has estado fascinado de meterte en esos líos. Yo creo que has estado fascinado de meterte en esos líos. Tú naciste, como decía Salvador Díaz Mirón, como león para el combate. ¿Te gusta ir y...? Pues aquí sigo. No, pues sí. Y por último, el Holocausto. Tú perdiste familia y tienes una anécdota de una tía tuya que sobrevivió a los campos y que luego conociste, primos tuyos que no quisieron hablar sobre eso, haber sido una cosa espantosa. Esta tía tuya que sobrevivió conoció al doctor Mengele. Fíjate que hay una frase, y se aplica para nuestros tiempos, que a mí me aterra de Mengele, que les decía a sus conejillos de indias humanos ahí en los campos, en lo que los torturaba, les decía, mientras más cosas te hagamos, menos creerás que te las estamos haciendo. Es una frase terrible frase. Terrible, es decir, era una burla y era una confesión
porque yo creo que pasa en nuestro México actual, vemos las cosas que hacen y la gente no acaba de comprender lo que están haciendo, esta destrucción de las instituciones. No puede ser posible. Tú les dices, oye, vamos en vías de ser lo que fue, lo que pasó en Venezuela. ¿Cómo crees? No es posible. No, los gringos nunca lo van a perder. Y dices, lo estás viendo. ¿Qué más prueba necesitas? Bueno, mira, solamente diré que sobre el Holocausto, no quisiera que fuera esa el fin de él, digamos que vamos a seguir en la conversación, pero quiero decir que mi abuelo decía, no me vas a poder explicar, ni nadie va a poder explicar el exterminio de 1 millón de niños. Posible. No hay más que decir. Y sin embargo, mi abuelo murió con una sonrisa. Mi abuelo siempre creyó en la humanidad. Y yo estoy seguro que Spinoza murió también con una sonrisa de comprensión. Como digo, le ganó el amor no bobo, el amor en el sentido amplio. Spinoza hablaba del amor dei intellectualis, quiere decir el amor intelectual por el mundo, por la naturaleza, por el milagro de vivir, ¿no? Bueno, a mí me gana siempre eso, y es el entusiasmo. En cuanto a la maldad, porque estamos hablando de la maldad y de la destrucción. Así es. Lo que nos queda es cada quien en su papel señalar lo que honestamente ve, cree y honrar la libertad de expresión y decirlo, cualquiera que sea el costo. Yo diría que aunque cueste la vida. Así es. Y creo que no lo estoy diciendo como una frase retórica. Yo tampoco creo que lo estés diciendo. De hecho, el libro termina con tu famosísimo ensayo de Por una democracia sin adjetivos. Me encantó la frase de Kolakowski de la mantequilla y la verdadera mantequilla. Cuando alguien llega y te dice, esta es mantequilla y esta es la verdadera mantequilla, desconfía de la verdadera mantequilla. Están tratando de disculparla. Sí, sí. Igual pasa con la democracia. Cuando te dicen, no por la democracia, es que esa no es la democracia. La verdadera democracia, no. Cuando me vendes la verdadera democracia, me estás vendiendo un embus. La democracia de Kim Il-sung, que por cierto es República Democrática de Corea. Yo creo, Enrique, no sé si es el Dios de los cristianos, no sé si es el Dios de los judíos o es el Dios de Spinoza, pero si existe un Dios, yo creo que a ti te tiene en un lugar especial. Mira, tú has sido testigo de 3 hechos que han marcado y marcarán la vida de todos los que estamos en este salón. Primero fue el movimiento del 68 y su coda sangrienta, el halconazo, que tú fuiste testigo. El segundo, tú fuiste testigo presencial de la caída del muro de Berlín y también fuiste testigo presencial de la caída de las Torres Gemelas. Así es. Eso no se lo depara el destino a cualquiera, ¿eh? Y yo creo que hay un sentimiento un poquito como de tristeza y de miedo al terminar tu libro, decir, ay, cuando los escritores hacen estos libros es porque ya se están despidiendo. No, yo quiero ver esa segunda parte. Paco, muchas gracias por lo que dices. Yo me siento, es un libro de gratitud, si te fijas bien, porque es un libro de gratitud a la vida, a los maestros, los mentores, a todas esas figuras derivadas del abuelo, a todos esos abuelos y padres de México que conocí cuando tenían ellos mi edad de ahora, ¿no? Y me propongo, en efecto, escribir una segunda parte que ya no será conversada, sino de lo que ha pasado en estos 40 años, ¿no? Y seguir dando una batalla en el orden de las ideas y de lo que es lo mío, que es escribir, ¿no? Y confío en que podamos transmitir, sobre todo a los jóvenes, que México no es el de las 3 irrupciones violentas de nuestra historia. Las fechas, decía yo ahora en un pequeño video de homenaje al TEC,
Las fechas que recordamos históricas en México son el 16 de septiembre, bueno, la independencia, la reforma, el 20 de noviembre, la violencia, la revolución. ¿Por qué no empezamos a recordar las fechas de la construcción? Ese 6 de septiembre del 43, cuando nació el TEC. México es una construcción milenaria, construcción espiritual, artística, educativa, universitaria, es una convivencia. Son muchos más los siglos de construcción que los de destrucción. ¿Por qué amar a los héroes de la destrucción y las armas? ¿Por qué no reverenciar más bien? Sí, en efecto, a tu tío Vasconcelos, y a Gómez Morín, y a Cosío Villegas, y a don Eugenio, y a Ignacio Chávez. Y si sigo, me tardo 5 horas y no paro de hablar de los constructores de México. Entonces, este libro es un homenaje a los constructores de México y también a los espíritus críticos constructores que creen en la humanidad como la creía Spinoza, no la de la violencia que nos desgarra, sino de la convivencia que nos ilumina. Pues y es también el libro de los constructores de Enrique Krause. Yo ya me callo y yo creo que tus lectores quieren hacerte preguntas. Encantado. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, Paco. Gracias. Deliciosa la conversación. Muchas gracias, Enrique, por este Spinoza en el parque. Y quisiera comprometerte a que vinieras a la Cátedra Alfonso Reyes a darnos un breve seminario sobre Spinoza y la tradición liberal. Bueno. ¿Te parece? Déjame pensarlo. Sí. Muchas gracias. Siempre pienso antes las cosas, ¿eh? Muchas gracias, Enrique, y esperaremos también el próximo libro, pero antes te esperamos acá. Eso tardará un poco, ¿eh? Gracias. Y ahora vamos a invitar a 2 estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Alondra Huerta, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública, y a Marcelo Galán, que es el magistrado de la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, para que ellos conduzcan, aquí están ya, esta parte de preguntas y respuestas. Perfecto. Adelante, chicos. Bueno, primero que nada, agradecer a todo el auditorio que nos acompañó en esta bonita tarde, agradecer también a todas las personas que nos sintonizan a lo largo de toda la República en la EVATEC y similarmente a todas las autoridades y obviamente Paco, Enrique, un placer y pues también Alondra, un gusto compartir este foro contigo. No, sí, siempre un gusto de compartir el escenario contigo, Chelo, y pues un gusto, un honor estar con ustedes. Si quieren podemos empezar con la primera pregunta. Algo que me llamó mucho la atención de lo que estaban comentando hace un momento fue este sentido de valentía, entusiasmo e instituciones. Y pues la primera pregunta la hace un estudiante de economía de Monterrey, de aquí de Campus Monterrey. ¿Cuál es la importancia del pensamiento revolucionario en la institucionalización del país? ¿En algún momento se volvió contraproducente? No, yo creo que la revolución es un gran mito. No es una gran mentira, es un gran mito. La Revolución Mexicana, para empezar, fueron muchas revoluciones, ¿no? El zapatismo no se parece al villismo, ni al carrancismo, ni al maderismo. Esto es lo primero. No hubo un solo hecho metahistórico llamado la revolución. En segundo lugar, en la revolución armada participaron, decía mi maestro Luis González, en su momento álgido 80,000 personas, en un país de 15 millones. Entonces habría que pensar en esto, decía Luis González. ¿Y qué pensaban los otros 14,920,000 de la violencia? Y él le llamaba entonces que era el país de los revolucionados, no los que no participaron en la revolución. Yo creo en el cambio de la reforma. Yo creo que el gran momento de México fue la reforma, que fue el momento que creó las libertades.
las garantías individuales, el derecho de amparo, la división de poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo acotado. Ese es el gran momento de México, y no por la guerra, sino por la Constitución de 1857. Y si se me permite, mi respuesta es, perdón. Y si se me permite una breve anécdota. Por favor, sí. Enrique es quien bautizó el periódico Capitalino del Norte como Reforma, porque nos dijo Alejandro, quiero un periódico que sea netamente capitalino. Y Enrique dijo, mira, ponle Reforma, porque Reforma 1 es la avenida más querida de la Ciudad de México y es a la vez lo que este periódico debe buscar: cambio pacífico, consensuado, democrático. Pues muchas gracias por recordarlo, ya se me había olvidado. La verdad es que no, Reforma. Entonces, mi respuesta, el pensamiento revolucionario llevado a un extremo mítico, yo creo que en realidad ha hecho daño. El pensamiento revolucionario debe ser objeto de crítica. No solo el mexicano, sino la revolución rusa, china, cubana, incluso la francesa. Y en eso los franceses han estado bien porque han ejercido un proceso profundo de autocrítica de lo que fue aquella famosa y sangrienta revolución. Excelente, gracias Enrique por la respuesta, también gracias Paco por contextualizar un poco más. Y justamente siguiendo con nuestra segunda pregunta, también de un estudiante de economía, hablamos un poco a lo largo de esta plática sobre cuáles son las buenas prácticas económicas, cuáles son malas, cuáles se hicieron antes, que si el régimen político lo implementó de alguna forma y si se están repitiendo en estos tiempos, ¿no? Entonces la pregunta va dirigido a, siendo que la dicotomía entre ortodoxo y heterodoxo pertenece a lo religioso, al hacer una analogía de ello a las corrientes económicas, ¿cómo describiríamos a ambos en la economía contemporánea? Bueno, miren, yo voy a contestar muy concreto eso. En el capítulo sobre Gabriel Said en mi libro, explico cómo Gabriel Said es un economista egresado del TEC, absolutamente heterodoxo. Bueno, él ha tenido ideas que no son liberales. Él cree en la libertad económica, por supuesto, claro, y en la apertura y en el libre comercio. La idea de repartir dinero en efectivo es de Gabriel Said. Lo que no es de Gabriel Said es la manipulación política de la entrega del dinero en efectivo. Pero la entrega universal de dinero en efectivo, como llegan las remesas de los mexicanos que llegan de afuera, que llegan y aterrizan y realmente hacen mucho bien en las familias mexicanas, esa es una idea de Gabriel Said de hace 50 años. 1973. Él no es responsable que algunos políticos la hayan utilizado y desvirtuado y prostituido, diría yo, ¿no? Pero ahí tienen ustedes un ejemplo concreto, no tengo que teorizar. Tenemos en México a un gran economista heterodoxo que ha tenido esa y muchas otras ideas y que hay que releer en un libro seminal llamado El progreso improductivo. En mi libro hablo con detalle de él. Gracias, Enrique. No, pues, toca leer, ¿verdad? Bueno. Toca leer. Bueno, y ahora regresando un poco el tema a la opinión pública y desviándonos un poco de lo económico y aprovechando que pues tenemos a dos ponentes que son pues son expertos en la opinión pública. Quisiéramos, Andrea Sagasti, estudiante en la licenciatura de periodismo, quiere saber cuál es una recomendación que le harían a una persona que tiene como meta o sueño el ser escritor, escritora, historiador o hasta periodista en un país donde todo el contenido, que la mayoría de las veces es silenciado o monitorizado por diferentes autoridades. Esta última, ¿puedes leerlo más despacio? Sí, claro que sí. ¿Cuál es alguna recomendación para ser escritor, historiadora, en un país donde todo el contenido, la mayoría de las veces, es silenciado y monitorizado por diferentes autoridades? Pues no, yo creo que ahorita ya no pueden censurar los contenidos abundan. Claro. Lo que hace falta es formar criterios. Y la recomendación que yo daría, no sé como escritor y eso, pero yo creo que es la misma que yo doy cuando me dicen, oiga, ¿qué le recomienda a mi hijo que quiere ser caricaturista? Que dibuje,
Que dibuje y que dibuje y que dibuje y que dibuje. Alguien dice que cada dibujante tiene 10,000 dibujos malos metidos en el brazo y solamente lo saca uno dibujando, y ese sería mi consejo. Si tu vocación está en ser escritor, historiador, químico, hasta monero, sigue tu sueño. Tendrás la mejor recompensa de todas, que es cuando te mueras vas a decir: yo creo que nunca trabajé un día en mi vida. Excelente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Paco, ¿no? Si quieres ser escritor, tiene que leer, escribir también, pero leer. Y es una vocación, es algo que está dentro, ¿no? Independientemente del ambiente, del medio ambiente, de la política, de todo. La soledad, si tolera o si al contrario celebra la soledad de un cuarto, de una recámara, una luz, no se necesita más. Y el silencioso placer de leer. Y además yo agregaría, todos estos escritores que citas en tu libro, todos vivieron tiempos adversos. Ninguno estaba complaciente con lo que veía. Por favor, ¿no? Por eso cuando vivimos tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, yo siempre recuerdo como inspiración, no digamos la experiencia de mis abuelos y bisabuelos, no digamos la gente que fue sacrificada, no, los tiempos durísimos, ¿verdad? Que vivieron tantos escritores. Sí, la normalidad no es normal, la comodidad no es normal, lo normal es lo que estamos viviendo. Y bienvenida a esa anormalidad. Es lo que mueve la rueda de la historia. Es lo que la mueve. Excelente. Gracias, Enrique. Y aprovechando ahorita que ya estamos hablando de que los escritores tienen que leer y los historiadores también tienen que profundizar en la historia, creo que vale bastante la pena volver a hablar un poquito del libro. Y justamente, Enrique, te queremos preguntar, ¿cuál es la frase o anécdota de Spinoza que más te impactó en tu vida y por qué? Ay, buena pregunta, Mira, la anécdota que más me impactó es la siguiente. Spinoza vivía de pulir lentes. Murió a los 44 años. Y tenía 30 y tantos años y vivía en la ciudad de La Haya, en el ático de una casita que le rentaban. Ahí tenía sus libros y tenía su pulidora de lentes. Holanda era una república y bastante tolerante. Había judíos y católicos y puritanos y calvinistas, etc. Pero hubo una revuelta contra los quienes presidían esa república, los hermanos de Witt, y asusados por un discurso demagógico, lincharon a los hermanos de Witt. Y hay una pintura que yo creo que reproduzco en el libro, en donde es terrible, están linchados y desollados. Imagínense al humanista filósofo en la serenidad de su cuarto, estudiando la ética, estudiando las pasiones humanas, y de pronto se encuentra con eso. Y entonces escribe un manifiesto contra la barbarie y sale para enfrentar a los bárbaros él, claro, físicamente. Y entonces el casero de Spinoza, esto lo dice un biógrafo de él, lo detiene. Y entonces él le dice: no tenga miedo por mí. Yo tengo que defender a mis amigos. Lo detuvieron, ¿no? Pero él iba dispuesto a perder la vida. Borges admiraba mucho a Spinoza y yo tuve una conversación larga con Borges sobre Spinoza, está en mi libro. Y Borges me decía: lo admiro por tantas cosas, pero lo admiro sobre todo por ser valiente. No hay nada que yo admire más, decía Borges, ninguna virtud que yo admire más que ser valiente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Borges.
Justamente, y creo que aquí vale la pena también volver a profundizar en el libro, porque pasando de estos valores prácticos que notamos de cómo esta rebeldía y de estas ganas de defender lo que se tiene que defender, pues nos llega una pregunta bastante interesante de Jorge Emilio Pérez Mendoza, de estudiante de periodismo, y nos dice tal cual. Enrique, en tu libro afirmas que tanto el liberalismo como el socialismo reclaman la tradición espinosista como propia. ¿Cuáles son las principales diferencias, si es que existen, entre estas dos corrientes de filosofía política, o si en cambio te asumes dentro de la tradición liberal? Pienso en Bernstein o Antonio Escojotado, que afirman que el socialismo bien entendido es también un liberalismo social. Una pregunta bastante complicada, pero creo que vale la pena escucharla. Bueno, quiero en concreto simplemente decir que hay una nobleza en la tradición socialista y que un maestro que aquí yo conocí, considero mi maestro, Isaiah Berlin, escribió libros preciosos. Les recomiendo sobre todo pensadores rusos. Y hay un pensador ruso particularmente entrañable que se llamaba Alexander Herzen. Herzen era un socialista y era un liberal. Él y yo, digamos que como mi abuelo, creo en esa tradición social, pero no me gusta el Estado, no me gusta el comunismo, no me gusta el Estado, y creo que sí derivó el comunismo en totalitarismo sin duda alguna, ¿no? Y el liberalismo en el que creo es un liberalismo más humanista, es más una actitud que una ideología. La actitud es, por ejemplo, esto: saber escuchar al otro. Yo creo que esa es una actitud específicamente liberal. Escuchar. Decía Albert Hirschman, un grandísimo economista, decía, a los latinoamericanos lo que les hace falta es saber escuchar. Lo que quieren es tener razón, ganar un argumento. No ganes el argumento, escucha al otro. Escuchar. Bueno, yo creo que esa es la actitud liberal, la tolerancia, el escuchar al otro para ganarse el derecho de que te escuchen a ti. Entonces yo creo que son dos ideales humanos compatibles. ¿Cuál es el adversario de los dos? La voluntad y la ambición de poder. Punto. Lo que quieren muchos revolucionarios, o que se consideran revolucionarios en el fondo, es el poder. Nosotros en la revista Vuelta siempre supimos que los sandinistas lo que querían era el poder. Claro. Decían que no, que era por el pueblo, ¿no? El poder. Y la prueba está en la realidad. La historia ha probado que lo que querían era el poder, que lo que Castro quería era el poder, que los generales quieren el poder, que muchos políticos quieren el poder. Bueno, el intelectual debe ser siempre un crítico del poder. Justamente hablando de lo intelectual, Regina Robles, alumna de Relaciones Internacionales, quiere preguntarle cómo podemos darle prioridad a la libertad individual en instituciones educativas. En instituciones educativas, bueno, propiciando los debates, se me ocurre, en las aulas, la cultura del debate. La cultura del debate, que significa eso, escuchar y ser escuchado. Yo creo que instituciones magnas de México como esta tiene a la libertad en tantas manifestaciones, en la educación misma, en los programas, ¿no? Yo creo que los debates mejor que un maestro llegue y pontifique, es que diga y que abra una discusión sobre esa es de las mejores prácticas, pienso yo. Tú dices en tu libro que eres un anglófilo, confeso, yo también, y bueno, la educación en Inglaterra es eso, debates, y la política se hace en debates públicos en la Cámara, bueno, en el Parlamento. Eso nos hace falta, no sabemos debatir, sabemos insultarnos. Eso no es debatir. Lo que quería Octavio Paz, fíjate, era debatir. Él lo que quería, me acuerdo, cuando se salieron los primeros ataques, él no entendía, claro que era un hombre, era un gallo, ¿no?, de pelea. Eso está bien, pero no quería destruir al otro. Lo que quería era dialogar, debatir.
Oye, a ver, tú eres socialista y crees en la Revolución Rusa, ¿verdad? Sí. Ok, explícame estos 20 millones de muertos de Gulag. Explícame a Stalin. Explícame los juicios de Moscú. Explícame. ¿No? No, es que no es otra cosa, porque como si rodearse del aura de la revolución les diera superioridad moral. Lo que Octavio Paz les negaba es superioridad moral, porque es una superioridad moral autoproclamada por ellos. Perdóname, tú no eres superior, es más, probablemente eres inferior en la medida en que no reconoces el valor de la vida humana. Es muy fácil entender ser revolucionario y sentirse bueno cuando estás cerrando los ojos a los crímenes de la revolución. Totalmente. Y bueno, justamente creo que para ir cerrando esta conversación vamos a tener una última pregunta, que también me apena decir que es la última pregunta porque creo que es una conversación bastante interesante porque hemos profundizado sobre incluso cómo el espiritualismo llega a hablar sobre la política, hemos hablado de cómo llegamos a tener el sistema político actual y justamente esta pregunta va encaminada a ambos, a Paco y Enrique, y pues nos la hace Eduardo Mesa de nuestra comunidad de Exatec, que nos dice: ¿qué mensaje le dan a las nuevas generaciones para vivir con las máximas de libertad, de democracia y de justicia y sobre todo materializarlas dentro de la sociedad? Entonces, Enrique, si gustas. Yo quiero darle la última palabra a Paco, porque Paco ha sido muy generoso conmigo. Fíjense que les voy a decir una anécdota. No sé si ustedes, pero la quiero decir aquí. Ustedes no conocieron a un gran caricaturista de México que se llamaba Abel Quesada. Abel Quesada fue regiomontano. Regiomontano. Y Abel Quesada cubrió toda una etapa de México, la etapa del PRI, con sus cartones. Y cuando se fue Abel Quesada, muy buenos caricaturistas en México se llenó de mucho. Es una tradición que viene del siglo XIX. Pero, y voy a contestar así a tu pregunta, pero porque la caricatura es la expresión de la libertad con el humor, con la sonrisa, con la ironía, no con el sarcasmo, con la ironía. Es una revelación, es un arte, es un alto arte intelectual y plástico. Y entonces Quesada tenía ese arte. Luego la caricatura se volvió ideológica y militante, y cuando se vuelve militante e ideológica, pierde el humor, pierde la sonrisa, pierde la gracia. Pero está Paco Calderón. Y un día yo le escribí una, porque él ha hecho cosas inolvidables por mí, pero yo quiero decirlo ahora aquí. Yo le escribí, yo no soy poeta, pero a veces me da por... Eres muy bueno, por cierto, eso me faltó decir del libro. Un par de poemas que puse allí. Traduces un poema bellísimo. Bueno, luego lo... El caso está en que yo puse hay una famosa canción de Agustín Lara, que fue una canción que escribió para Silverio Pérez, que era un gran torero, ¿no? Su hermano Carmelo murió trágicamente. Entonces Silverio decía: Carmelo, que está en el cielo, se asoma a verte torear. Y yo le dije a Paco, mi amigo: Quesada, que está en el cielo, se asoma a verte trazar. Qué bonito. ¿Cómo se responde a eso, Paco? Benson and Hedges, todo está dicho. Era una frase publicitaria. No sé, speechless. Pero hablando de canciones, te tengo un regalo de esta caricatura que tú eres su coautor. Sí, muchas gracias. Me la pediste una vez. Vereda tropical. La libertad, solo les deseo a los jóvenes esto. Les he dicho lo obvio: la libertad solo se aprecia cuando se pierde. Apreciamos la libertad de movimiento en el COVID, ¿verdad? Claro. Cuando perdimos la posibilidad de abrazarnos.
cuando los hijos perdieron la posibilidad de ver a sus padres. Entonces sí valía la pena la libertad, ¿verdad?, de movimiento. Hay muchas formas de la libertad, la manifestación, el pensamiento, la expresión. Lo que yo deseo es que los jóvenes de México entiendan muy bien que la libertad es algo que hay que conquistar y defender, porque si no se defiende, se pierde. Y cuando se pierde, tardan muchos años en recuperarla. Decía mi maestro Cosío Villegas, si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran. Bueno, yo no me siento viejo, pero ya no puedo mucho. Espero que los jóvenes que no saben, sepan lo antes posible que hay que defender la democracia y la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por este poderoso mensaje. Gracias, Paco, Alondra, Marcelo. Y vamos a pedirle a continuación a nuestro director, nuestro presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, Ricardo Saldívar, y a David Garza, que es el rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, pasen para entregar unos reconocimientos a nombre de toda la comunidad del TEC. Muchas gracias. Esto es para Paco. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Muchas gracias. Uy, se puede montar como me lo lleva México. Entonces vamos a tener una foto, invitarlos a las siguientes charlas de Transformar, de Inspirar para Transformar, y despedimos con un gran aplauso a Enrique en esta charla sobre finanzas en el Parque México. Aquí un poquito más adelante. Ya está el compromiso para